La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña María Amparo Tortosa Garrigós. Ella es experta en seguridad, en terrorismo, en procesos democráticos, en política internacional. Si habláramos de su preparación académica y de las diferentes posiciones que ha ocupado en organismos internacionales, bueno, se nos iría el programa completo. Y queremos sacarle el máximo provecho a sus conocimientos, que están muy en línea con lo que está pasando en el mundo en este momento. Muy buenos días, bienvenida al Telematutino 11. Hola, buenos días, gracias, muchas gracias por la Bienvenida, María Amparo, mucho gusto placer. tenerte por aquí. Y desde ya agradecemos a Funglode, a Jenny Almonte y todo el contacto que nos permitió poder celebrar esta entrevista. Y me gustaría comenzar con el tema de Medio Oriente, porque usted es experta en esa área. Sí. Vimos los ataques de Hamás en octubre, más de 1000 muertos, la respuesta israelí. Se pensó que por guerra precedente ese problema se iba a resolver en un mes, lleva 6 meses, más de 33.000 muertos entre civiles y niños. Y más de 18.000 niños gazatíes. Exactamente. Entonces, luego viene el ataque en Damasco de la embajada iraní y la respuesta de iraní. Hay temores de una tercera guerra mundial, hay temores de la ampliación de la guerra en esa zona. ¿Cómo usted visualiza el proceso? Sí, sí que los hay. Se están dando circunstancias muy similares que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y que ahora nos están generando un ambiente de preguerra. Ambiente de preguerra. Sí. Sí, porque tenemos ahora mismo diferentes focos de conflicto y de guerras en el mundo. Por un lado en Oriente Próximo, como usted ha mencionado, y ahí es donde están empezando a cambiar los parámetros habituales que se daban en esa zona geográfica, porque el conflicto nunca llegaba a más, nunca se extendía. Y ahora tenemos un elemento que rompe esas características tradicionales en aras de una expansión a la zona, no solamente Oriente Próximo, incluso a Oriente Medio, Irak. Ya ha habido ataques en Irak como consecuencia de esta guerra. Y igual que en la Segunda Guerra Mundial, había diferentes focos de conflictos en el mundo que acabaron confluyendo en una gran guerra. Estamos empezando a ver emerger este tipo de escenarios, porque tenemos por un lado la exacerbación y la expansión del conflicto en Oriente Próximo, el problema con los hutíes en el Golfo, en los países del Golfo, que está también poniendo frenos a las cadenas de suministro en el mundo, y esto nos va a afectar a todos nuestros países, incluidos al vuestro. La escalada en los precios del petróleo se espera próximamente como consecuencia de esta expansión del conflicto desde Oriente Próximo a Oriente Medio. Y, por otro lado, las tensiones crecientes en el Mar del Sur de China. China está en una actitud cada vez más provocativa con Filipinas, con Taiwán. Estados Unidos quiere intervenir en esta zona porque quiere frenar el expansionismo comercial de China. Hay crecientes tensiones también con Corea del Norte, provocando a Japón. Y, pues, en definitiva, a mí me recuerdan mucho al escenario de preguerra que había antes de la Segunda Guerra Mundial, que es que había diferentes focos a lo largo y ancho del mundo que aparentemente entre sí no tenían conexión, pero que por razón de todas las potencias que había alienadas en cada una de esas guerras y conflictos, acaban confluyendo en una gran guerra mundial y que tiene su origen en el Pacífico. Como ahora también se van a acabar desplazando las tensiones hacia el Pacífico. Y para mí siempre ha sido cuestión de tiempo que Estados Unidos haga una guerra con China. Lo vengo defendiendo desde el año 2013. Tengo publicaciones desde el año 2013. La trampa de Tucídides. Sí. Sí, y además a partir del mes de junio y de noviembre se van a dar mayores circunstancias. Ok, María Amparo, dependiendo de a quién le preguntemos, sobre todo expertos en la materia, hablan de que ya podemos decir que existe, que el mundo está cambiando y que tenemos en cierta forma un nuevo orden. ¿Cuál es la impresión que tienen sobre eso? Si ya es algo muy tangible y que podemos decir que sí, que ha ocurrido ese cambio, o todavía estamos en un proceso.
Sí, está todavía en proceso. Estamos transitando hacia un nuevo orden mundial en que Occidente dejará de ser hegemónico, la única potencia, la potencia principal, tendrá que compartir ese protagonismo con el llamado sur global, con los países, con algunos de los países que conforman los BRICS, y que tienen por delante un gran futuro, como puedan ser China, India, Brasil, Indonesia, Nigeria. Estamos caminando hacia ese mundo multipolar, en que Occidente, Europa, perderá protagonismo, perderá peso, no dejaremos de ser un mundo civilizatorio. ¿Pero eso es bueno o es malo? Bueno, depende cómo se mire, porque desgraciadamente a lo largo de la historia de la humanidad todos los cambios geopolíticos, de sistema, de orden mundial, han sido traumáticos, han sido a través de una guerra. Y esto yo lo tengo clarísimo que se va a producir, lo vengo defendiendo en mis publicaciones desde el año 2013. Doctora, 2013. Aún con el peligro de lo que significaría una guerra nuclear, ¿o no se llegaría a una guerra nuclear? Yo particularmente no creo en la guerra nuclear. La cuestión nuclear la inventaron las grandes potencias como disuasión, porque si se fijan, todos aquellos países que tienen un arsenal nuclear con fines bélicos no son atacados. Es una garantía que tienen de no ser atacados. Desarrollan sus guerras a través de actores interpuestos, como está ocurriendo ahora con el conflicto de Oriente Próximo y Medio. Ok. Bueno, yéndonos de lo general a lo particular, en el caso nuestro de la República Dominicana y de los países del área, tenemos una situación y somos una isla que compartimos con un país, con Haití. Y Haití está en una situación ahora mismo de inseguridad y de terrorismo que es de preocupación, altísima preocupación para la República Dominicana y para otros actores. Pero básicamente es un problema que nos afecta muchísimo la seguridad y todo lo que tiene que ver con nuestro país, tomando en cuenta que Haití está dominado por pandillas, por bandas terroristas. Sí, bandas criminales. Bandas criminales, y la situación de inseguridad, de hambre, de incertidumbre que se vive en un país que no se pone de acuerdo. ¿Y cómo ve ese tema de la seguridad de nuestra frontera y cómo puede esto afectar a la República Dominicana? En una visión ya más, vamos a decir, más profesional y de una persona que no tiene nada que ver con ninguno de los dos países. Sí, ahí depende más de vuestras políticas migratorias y de vuestro control de fronteras, hasta qué punto podáis ser capaces de contener el control de fronteras y de la inmigración, que sea de una forma regulada, pausada. Pero más allá de eso, yo lamentablemente no veo un interés en Haití. Ahora mismo, desgraciadamente, la agenda internacional está centrada en la guerra en Ucrania, la posible extensión de esta guerra, Oriente Próximo y Oriente Medio, el problema con los hutíes y los ataques a los barcos mercantes cuando pasan por el estrecho de Hormuz, que está ralentizando todo el comercio mundial, la cadena de suministros, y eso repercute en los precios. Ahora la guerra que está extendiendo Israel va a repercutir también en los precios, sobre todo del petróleo. Y esto nos afecta a todos nuestros países, incluido aquí en Latinoamérica. Y desgraciadamente, para poder aprobar una gran misión de peacekeeping en Haití, que es lo que se necesita, un gobierno interino que esté guiado bajo los auspicios de Naciones Unidas, lamentablemente es difícil imaginarlo porque hay otras prioridades. Y también para esto se necesita la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde sabéis pues, que Rusia suele bloquear este tipo de iniciativas. Llevamos con las mismas en Libia desde hace años. No podemos estabilizar a Libia ni mandar tropas de pacificación ni de reconstrucción, porque Rusia está siempre impidiendo con el veto cualquier tipo de iniciativas. También es evidente que hay un retroceso mundial de la democracia. Por ejemplo, en América Latina, Bukele es el presidente más admirado porque acabó con las bandas, pero al precio de la justicia, del debido proceso, etcétera. Pero si China emerge como la principal potencia mundial, China es una dictadura, Rusia es una dictadura. Varios de los países que tú mencionaste son dictaduras. Entonces, ¿qué le espera a la democracia? Porque la democracia era sustentada por los Estados Unidos
y Europa. Claro, sí, precisamente este es uno de los motivos por los que la democracia está en declive en el mundo, pero no es el único. La democracia está en declive especialmente desde las llamadas revoluciones árabes. Ahí hubo una esperanza que se abrió al mundo para democratizar, una tercera o cuarta ola de democratización en el mundo, muy esperanzadora, en la que coincidió la doctrina de Estados Unidos de empezar a abandonar ciertas zonas del mundo y no meterse en más conflictos bélicos, y eso lo aprovechó China, lo aprovechó Rusia sobre todo, que es la que se ha metido ahí como potencia influyente en estas zonas. En África están interfiriendo muy seriamente en procesos electorales, apoyando a golpes de Estado, están detrás de los golpes de Estado que están habiendo en estos últimos años en África. Rusia intervino en las elecciones pasadas en Estados Unidos, ahora China está empezando a intervenir en las elecciones de Estados Unidos, Rusia ha intervenido fomentando procesos separatistas en Europa, incluso en África. Todo eso lo vamos a ver en el curso. Vamos a ver también el cambio de contexto geopolítico que se está empezando a dar. Cuáles son las tendencias hacia el modelo de sistema político que podemos ir, cada una de estas tendencias en el mundo, porque se habla mucho de, en este nuevo orden mundial, que todavía está por definir. Algunos prefieren llamarlo antropoceno, yo prefiero llamarlo novoceno, porque va a ser el de la aplicación de las tecnologías a todo el sistema de vida, de gobernanza. Solo que hay unos grupos de países o digamos grupos ideológicos que pugnan más por el capitalismo acelerado y verde, otros que pugnan más por el comunismo de la hiperproducción, que son las autocracias que hemos mencionado, otros que pugnan por la Agenda 2030, el Extinction Rebellion, la protección de la naturaleza y demás. Y estamos en esa pugna, Las ideologías ya no van a ser las tradicionales que conocemos hasta ahora y van a girar en torno a estos tres grupos ideológicos y de países que estoy mencionando, los del capitalismo acelerado, que también por otro lado es un capitalismo verde, que defienden Elon Musk, Google y demás, y por otro lado pues la tercera vía, que representan más los países autocráticos, del comunismo de lujo, de hiperproducción, de las megaciudades, que es un concepto que por otro lado no está nada mal, ¿no? Porque si antes hemos tenido el siglo XIX que han imperado sistemas organizativos imperialistas, en el siglo XX hemos tenido como sistema de organización predominante los estados-nación. Ahora falta ver hacia dónde vamos en el XXI, y yo pienso que uno de ellos será el de las megaciudades, que las han empezado a impulsar estos sistemas autocráticos, China, Egipto y demás, pero que como concepto no están nada mal, ¿vale? Pero sí que es cierto que en Occidente van a pugnar más unas líneas ideológicas entre el capitalismo acelerado y el del consumismo controlado, los del grupo del Extinction Rebellion, de la Agenda 2030 y demás, que es lo que está empezando a emerger ahora y que se va a desarrollar más en adelante, pero desde luego que no vamos a estar funcionando con las ideologías clásicas. María, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Todavía nos quedan muchos temas de interés. Quédense con nosotros en el Telematutino 11. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana tenemos una invitada de lujo, la doctora María Amparo Tortosa Garrigós, experta en seguridad y terrorismo. También es experta en política internacional y procesos de democratización. Y justamente la democracia, decíamos en la pausa que somos un país democrático y que somos estables en ese sentido. Sin embargo, hay prácticas, y uno de los temas que va a tratar aquí en el país de los cursos de seguridad y elecciones. Nosotros estamos en medio de elecciones, con matices.
Algunos dicen que algunas prácticas se han incrementado, algunas prácticas negativas, y nosotros tenemos el espejo de cómo mirarnos, aunque no ha ocurrido aquí, esperamos que nunca ocurra. Hemos visto que han ocurrido hasta asesinatos de candidatos presidenciales, de candidatos a cargos congresionales, recientemente el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, y bueno, y lo tuvimos en México. Bueno, en fin, que debemos resguardarnos. Y esa práctica de seguridad y elecciones, ¿cómo la aborda? ¿Cuáles son los aspectos que nunca debemos olvidar para que sigan habiendo elecciones transparentes con las mejores prácticas y que se cuenten los votos, el tema de la campaña y de las propias elecciones en sí? Sí, bueno, esto entra dentro de lo que es desgraciadamente una tendencia a las autocracias. Y los países que me ha puesto como ejemplo vienen de importantes crisis económicas, de mucho descontento. Desgraciadamente, después de las crisis económicas viene la emergencia de líderes populistas, y de la capacidad que tenga cada país, cada Estado, cada sociedad para lidiar con estos líderes, pues depende mucho cómo se desarrolle la situación y el nivel de democracia que tiene cada país. Ustedes nos llevan 16 años más que España celebrando elecciones, y en este sentido pues son una democracia estable en ese sentido. Lo único que yo veo que les puede desestabilizar son la frontera con Haití, en la medida que sean capaces de poder controlar esa frontera y los flujos de la inmigración y regularizarla, se mantendrán como una democracia estable. Pero sí que hay que poner mucho la atención en este grupo de países que ha mencionado en América Latina, que están pues desarrollando formas más autocráticas. Tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con cómo se está incrustando el narcotráfico y la criminalidad organizada en algunos de estos estados. Tiene que ver también con... Que nosotros está penetrando más y más. Esta es una de las características que América Latina viene desarrollando desde hace muchos años. Una de las grandes asignaturas pendientes y que pueden poner en jaque a la democracia en el continente. Pero bueno, también hay fuerzas de oposición que tienen una larga tradición democrática. La sociedad quiere vivir en libertad, y yo confío bastante en que, por otro lado, pues este género de factores acaben también haciendo mella y contrarrestando todas estas tendencias. Pero desde luego que si se quiere consolidar la democracia en América Latina es fundamental la lucha contra el crimen organizado y sobre todo evitar que penetre en las estructuras del Estado. Nos quedan pocos minutos, pero nos gustaría conversar sobre la actividad que va a desarrollar en Funglode, que desde hoy hasta el viernes, más o menos. ¿Qué estructura tiene, vamos a decir, la conferencia o las conferencias que usted va a dictar? Sí, pues voy a empezar con cuestiones operativas, de cómo securizar los procesos electorales, qué actores intervienen, cómo proteger tanto las infraestructuras como las diferentes fases del proceso electoral, la protección de personalidades, la protección de los protocolos, de los resultados del centro de cómputos, los momentos críticos que hay cuando se anuncian los resultados de las elecciones. Después, en los siguientes días, pasaré a cuestiones más de geopolítica que pueden afectar al funcionamiento del sistema democrático, porque claro, no todos los países que celebran elecciones son democráticos. Esto hay que poner mucho el acento en esto y podríamos poner como ejemplo en este continente a Venezuela, ¿vale? Y Nicaragua. También, sí, por cierto, yo he observado elecciones en Nicaragua hace ya mucho tiempo. Cómo es fundamental que haya como mínimo un pluripartidismo, libertades públicas, asamblearias y demás. Vamos a ver un poco cómo se configuran diferentes niveles de democracia en función de si hay más o menos pluripartidismo, más o menos libertad.
Después voy a tocar todo el tema de cómo están interfiriendo Rusia y China en los procesos democráticos, en las elecciones, y finalmente terminaré con cuestiones geopolíticas de enorme calado que van a ser determinantes en el nuevo orden mundial que se está configurando. Voy a establecer similitudes entre el ambiente de preguerra en la Segunda Guerra Mundial y el que hay ahora mismo, qué factores, qué circunstancias nos podrían acabar arrastrando hacia una Tercera Guerra Mundial, hacia una posible extensión de la guerra con Rusia en Europa, porque en Europa, en el mundo, a partir de junio, que hay elecciones, van a emerger, van a obtener representación partidos prorrusos en el Parlamento Europeo. A partir de noviembre, que hay elecciones en Estados Unidos, hay posibilidades de que Trump vuelva a gobernar, y la gran preocupación que hay es que él no es partidario de la OTAN. Hay un riesgo de que pudiera sacar a Estados Unidos de la OTAN, o si no, disminuir el apoyo a la OTAN si hay una extensión de la guerra en Europa en un ambiente más prorruso en Europa después de las elecciones. Desde luego que dejar solos a los europeos con esto es una gran preocupación. Por eso ahora mismo Europa quiere incrementar la unión de la defensa, y están incrementando acuerdos bilaterales entre países en materia de defensa, porque se teme que haya una pérdida de apoyo norteamericano a los europeos si gana Trump y se pudiera extender la guerra en Europa. Muchísimas gracias, María Amparo Tortosa Garrigós. Pena no tener más tiempo, ya, pero sí, hay todo un ciclo de 5 días desde hoy. Yo creo que es abierto, ¿no? No es abierto. Pero bueno, los interesados que pueden llamen. Pueden dirigirse a Funglode, porque esto es verdaderamente, esto es un tema de mucho interés. Muchísimas gracias por su participación. No, gracias a vosotros, encantada. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales y nos vemos en la recta final del Telematutino 11.